La era prerrepública. La era prerrepública o edad temprana hiperespacial es el periodo que va desde la formación de la galaxia, aproximadamente 13.000 millones de años antes de la batalla de Yavin, hasta la fundación de la antigua República Galáctica en el 25.053 antes de la batalla de Yavin. Durante esta época, de la que se tienen muy pocos datos, se produce la evolución de las especies de la galaxia y el comienzo de las civilizaciones y los viajes espaciales. Hace 13.000 millones de años, en una galaxia muy lejana, al igual que en el nuestro, el universo de Star Wars comenzó con un Big Bang. Con el paso del tiempo, las galaxias, los sistemas y los planetas fueron tomando forma. Aproximadamente 5.000 millones de años antes de la batalla de Yavin, aparece la vida en el planeta Goroth Prime. También aparece en otros muchos planetas. Con el tiempo, la vida evolucionó y aparecieron las primeras especies inteligentes. Comienza la evolución de especies como los Wookiees y los Chevin en sus planetas natales. Las primeras civilizaciones. Al igual que la mayoría de la información perteneciente a esta época, el origen de los humanos es poco preciso y en parte desconocido. Es universalmente aceptado que los humanos aparecieron en algún planeta de los mundos del núcleo, cerca del centro galáctico. Inscripciones encontradas por arqueólogos dan como planeta de origen de la especie humana el planeta Notron, aunque ha sido imposible de comprobar. También es posible que otra especie, como los celestiales o los Rakata, transportase a los humanos primitivos desde su planeta original hasta Notron y otros planetas. De hecho, se cree que los humanos fueron esclavizados por los Rakata, y por lo tanto transportados a diferentes localizaciones para realizar trabajos forzados. Sin embargo, los registros de los Rakata no contienen información referente a que hubiesen esclavizado a los humanos en algún momento. Hacia el 200.000 antes de la batalla de Yavin aparece el primer conflicto importante en el que participan humanos. Los Cell, especie antecesora de los humanos, y los Taung, quienes más tarde serían conocidos como Mandalorianos, lucharon por el control de su mundo natal, Notron. Cuando los Taung intentaron conquistar la capital de los Cell, un volcán entró en erupción, devastando a los Cell. Este hecho fue tomado como una señal divina por los Taung, quienes crearon el poema épico Da Buerda Verda, guerreros de la sombra en su idioma, como pasaron a llamarse a sí mismos a partir de ese momento. A pesar de la devastación, los Cell consiguieron expulsar a los Taung del planeta, que en el futuro sería conocido como Coruscant. Alrededor de unos 100.000 años después entraría en acción una misteriosa especie conocida como los Celestiales. El origen de los Celestiales es desconocido, pero son considerados una de las razas más poderosas de la galaxia. Los Celestiales entraron en contacto con muchas razas de la galaxia y esclavizaron a varias de ellas, los Kilix, los Qua, los Gri y los Rakata. Con la mano de obra esclava realizaron grandes obras, como la creación del sistema coreliano usando la estación Centralia, una estación espacial capaz de mover planetas usando rayos tractores. Hacia el 90.000 antes de la batalla de Yavin, la metrópolis conocida como Ciudad Galáctica había ocupado toda la superficie del planeta Coruscant, teniendo que empezar a construir niveles encima de los anteriores, práctica que se realizaría a partir de ese momento. Entre el 37.000 y el 35.000 antes de la batalla de Yavin ocurren dos hechos que marcarán el destino de la galaxia. Por un lado, los Rakata, esclavos de los Celestiales, desarrollaron su tecnología usando el lado oscuro de la fuerza, y se rebelaron contra sus amos, entrando en guerra también con las otras razas esclavas de los Celestiales. De esta manera, el dominio de los Celestiales fue usurpado por los Rakata, quienes crearon su imperio infinito. El uso del lado oscuro de la fuerza convirtió a los Rakata en una raza sin piedad, cruel y arrogante. Durante la expansión de su imperio conquistaron y esclavizaron toda raza que encontraron, y son causantes de saquear completamente recursos de planetas y de terraformarlos para adecuarlos a sus necesidades. Se cree que estas dos civilizaciones, los Celestiales y los Rakata, son los responsables de la dispersión y recolocación de algunas razas en diferentes mundos, además de cambios en la flora y fauna y en la geología de planetas. Como curiosidad, un fallo en la terraformación de Kashyyyk por parte de los Rakata llevó al crecimiento descontrolado de los bosques del planeta, dando lugar a los enormes árboles Urosir. El otro hecho de gran importancia para la historia de la galaxia fue la activación de los To-Yor, 8 naves espaciales de forma piramidal que estaban esparcidas en diferentes planetas de la galaxia. Los To-Yor llamaron a aquellos sensibles a la fuerza e iniciaron un viaje a diferentes mundos para recoger a más peregrinos. Finalmente, los To-Yor llegaron a Titan, un planeta con gran conexión con la fuerza. Tras juntarse con un noveno To-Yor que había en Titan, se dispersaron a lo largo del planeta y liberaron a sus ocupantes. Los ocupantes, provenientes de una docena de planetas, entendieron que su propósito en Titan era estudiar la fuerza. Crearon la Orden Jedi y construyeron un templo en cada uno de los 9 To-Yor, repartidos por el planeta. A diferencia de los posteriores Jedi, los Jedi de Titan buscaban el equilibrio de la fuerza y estudiaron tanto el lado oscuro como el lado luminoso. Hacia el 30.000 antes de la batalla de Yavin, los Rakata alcanzaron su máximo esplendor.
Su imperio se expandía por grandes territorios, incluyendo territorios de los Gree y los Qua. Durante este tiempo, los Killiks intentaron conquistar Corriban, pero fueron rechazados por la especie Sith. Tras esto, los Killiks desaparecieron de mundos donde habitaban, como Alderaan y Al-Sagan. Hay quienes creen que los celestiales los llevaron a las regiones desconocidas de la galaxia. Lo cierto es que en Alderaan quedaron Killiks en hibernación. Más tarde despertarían de su letargo, dando problemas a los colonos humanos. Los Rakata llegaron al planeta Corriban hacia el 27.700 antes de la batalla de Yavin, pero los Sith, bajo el mando del Rey Hada, se dieron cuenta de que los Rakata planeaban conquistar su planeta y lucharon contra ellos. Los Rakata devastaron el planeta en su ataque, convirtiéndolo en un páramo desolado, pero fueron vencidos por los Sith. Los Sith se trasladarían a Zios, dejando Corriban como su planeta tumba, donde sus líderes eran enterrados. Usando la tecnología de hiperimpulsor de los Rakata, los Sith se expandieron por la caldera Estigia, la región circundante a su planeta de origen. De esta manera se creó el llamado espacio Sith. Poco después, los humanos nativos de Coruscant comenzaron a lanzar naves para colonizar otros planetas, como Kuat, Metelos, Alderaan, Koros Mayor, Rendili o el Cúmulo Tion. Debido a que todavía no se había descubierto una tecnología superior, estas naves solo podían viajar a velocidades por debajo de la velocidad de la luz, tardando mucho tiempo en llegar a su destino, por lo que se usaban naves durmientes en las que sus tripulantes estaban en animación suspendida. Los devaronianos también comenzaron en esta época la colonización de mundos. Las guerras de Tython. Los colonos de Tython crearon ciudades para aquellos que no eran sensibles a la fuerza, pero el planeta demostró ser muy peligroso para aquellos sin la habilidad necesaria, por lo que los no sensibles a la fuerza fueron recolocados en los otros planetas del sistema Tython. Los sensibles a la fuerza nacidos en estos planetas eran trasladados a Tython para ser entrenados en la Orden Jedi. Sin embargo, creció un resentimiento hacia los Jedi por parte de los habitantes de los demás planetas. En el 25.805 antes de la batalla de Yavin, la reina déspota Hadilla, del planeta Shikakua, conquistó todos los planetas del sistema. Tras esto, fijó su atención en Tython e invadió el planeta. En la batalla final, el ejército de Hadilla fue derrotado, y ella misma murió a manos del Jedi Deien Lok. Así acabó la guerra déspota. 12 años después del fin de la guerra, los Rakata llegaron a Tython, pero fueron expulsados por una alianza formada por sensibles y no sensibles a la fuerza. En la década siguiente se perdió el equilibrio entre los Jedi, que se dividieron entre seguidores del lado luminoso, llamado Ashla, y seguidores del lado oscuro, o Bogan. Los seguidores del lado luminoso, liderados por los maestros Rayivari, Garon Rand, Calabrin y Ters Sendon, fundaron un nuevo grupo, la Orden Jedi, con la intención de usar sus poderes para proteger a los débiles. En algún momento, el maestro Rayivari fue corrompido por el lado oscuro, y junto a sus seguidores y un ejército de monstruos creados por el lado oscuro, atacó a los Jedi. Este conflicto se conoce como las Guerras de la Fuerza. Rayivari y sus seguidores fueron derrotados, pero viendo la destrucción causada por el lado oscuro, los Jedi decidieron abandonar Tython y se asentaron en otros planetas. Finalmente llegarían a Ossus, donde se asentarían definitivamente. La caída del Imperio Infinito. Hacia el 25.200 antes de la batalla de Yavin, el Imperio Infinito de los Rakata comenzó a fracturarse. Por un lado comenzó una guerra civil entre las diferentes facciones del Imperio, a lo que se sumó una misteriosa enfermedad mortal que se expandió rápidamente entre los Rakata. Más tarde se diría que la enfermedad fue creada por alguna de las razas esclavas de los Rakata. Otro de los problemas a los que se enfrentaron los Rakata, quizá el más grave de ellos, fue la pérdida de su conexión con la fuerza de una manera repentina e inexplicable. Esto les impedía usar su propia tecnología, la cual se alimentaba del lado oscuro, y se vieron obligados a utilizar tecnología inferior que no necesitaba el uso de la fuerza. Se cree que esta pérdida de conexión se debe a una mutación en la plaga que los acosaba. Esta situación de debilitamiento del imperio propició violentas rebeliones de esclavos, a las que los Rakata no podían hacer frente. Su única opción fue abandonar sus conquistas y retirarse a su planeta natal, Lehon. Así, en menos de 100 años el Imperio Infinito se desmoronó. Tras la caída del Imperio Infinito, especies como los humanos y los duros consiguieron entender el funcionamiento de los hiperimpulsores controlados mediante la fuerza que usaban los Rakata y adaptarlos a sus necesidades. Así comenzó una nueva era de viajes espaciales con naves que podían saltar al hiperespacio y por lo tanto podían conectar planetas en pocas horas o días. El hiperimpulsor no solo se desarrolló en mundos del núcleo como Corellia y Duro, sino también en regiones como el Cúmulo Tion, donde desarrollaron su propio hiperimpulsor con fragmentos de tecnología Rakata y balizas hiperespaciales. Conflicto, Imperio Hutt, Sim el Déspota. Como hemos dicho anteriormente, desde Coruscant, en los mundos del núcleo se enviaron naves durmientes a diferentes planetas con la intención de crear colonias. Una de estas naves llegó al Cúmulo Tion, donde sus ocupantes desarrollaron una sociedad y adaptaron la tecnología usada por los Rakata.
La limitada tecnología aisló a los tioneses del núcleo galáctico, olvidando sus orígenes. El cúmulo Tion alcanzó importancia galáctica unos 100 años antes de la fundación de la República Galáctica, sobre el 25.150 antes de la batalla de Yavin. En esta época el cúmulo Tion fue controlado por Sim el Déspota, hijo de un pirata, quien fundó el Imperio de Sim. Sin embargo, las conquistas de Sim rápidamente lo enfrentaron a los Hutt. El Imperio Hutt fue la potencia dominante en la galaxia desde la caída del Imperio Rakata hasta la creación de la República, aunque el poder que ejercían era principalmente económico. Las luchas por el control del cúmulo Cyclata dieron lugar a 3 batallas entre las dos potencias. El Imperio Sim fue derrotado y el propio Sim acabó prisionero de los Hutt. Además, como resultado de esa guerra, los Clatonianos, los Bodrans y los Nikto acabaron esclavizados bajo el poder Hutt. El objetivo de este proyecto es resumir la densa historia del universo de Star Wars en una serie de vídeos que la expliquen de una manera sencilla y entretenida. Si durante la visualización del vídeo te ha surgido alguna duda o quieres saber más sobre algún tema, escríbelo en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en apoyar el proyecto dando like y suscribiéndote. También puedes seguirme en mis redes sociales para tener más información sobre cuándo subo vídeos.